un arduo trabajo el que hemos hecho. Bueno, soy un expandillero no activo en violencia. Estuve en Los Ángeles en la pandilla 18 y luego fui disque deportado porque no me deportaron. Uno, dos. Yo me vine de Los Ángeles después de los acuerdos de paz. Mi relato comienza cuando a finales de los 70 y al principio de los 80 se agudiza la guerra en El Salvador. Y esa guerra totalmente que dañó todo el tejido social de nuestro país y que también dañó muchas otras cosas, logró bueno, en mi tiempo me reclutaron 2 veces para participar en la guerra. Tenía alrededor de 13, 14 años cuando me reclutaron y mis familiares pues llegaron en contra de eso y lograron sacarme de ese reclutamiento de la guerra. Y para que no volvieran a reclutarme, porque me reclutaron en 2 ocasiones, decidieron mandarme para los Estados Unidos. Empecé a tener problemas de drogas y alcohol en los Estados Unidos. Me adicté mucho hacia las drogas y mi familia realmente era una familia muy delicada, muy disciplinada, y entonces me echaron de la casa al año de estar con ellos. Luego de tener tantos problemas y todo esto, hice conexión con los jóvenes de pandilla y me metí a la pandilla con ellos y comencé toda una vida delictiva con ellos. Uso de droga, violencia y un montón de cuestiones. La cuestión es que empiezo a frecuentar la cárcel, ¿verdad? Y gracias a Dios en ese entonces me recuerdo yo que en Estados Unidos no deportaban a ningún salvadoreño por la guerra en El Salvador. O sea, podíamos vivir en los Estados Unidos y no nos deportaban porque había como una cuestión de derechos humanos que no permitían que los salvadoreños fueran deportados por la misma guerra en El Salvador. Entonces empezamos los salvadoreños a transculturizarnos. Para esa época eran miles de salvadoreños los que estaban emigrando en esa época hacia los Estados Unidos y comenzamos toda una nueva transculturación para nosotros, aprender un nuevo idioma, aprender nuevas cuestiones, nuevas costumbres, aunque hay mucho latino, pero también descubrimos que había multicausalidades que nos empujaban a tener violencia o a buscar una forma de protegernos en los Estados Unidos. Me recuerdo que viviendo toda esa vida delictiva, pues estuve en la cárcel muchas veces, pero en 1992 se firman los acuerdos de paz aquí en Chapultepec, México, ¿verdad? Y a raíz de esa firma de acuerdos de paz donde se acaba la guerra en El Salvador, que todos muy contentos en los Estados Unidos, pero Estados Unidos busca una estrategia para utilizar esa forma para empezar a deportar a todas las personas que no podían estar o que no tenían una legalidad o que no no podían lograr un proceso de estar legales porque ya tenían todos aquellos, los 3 strikes y no podían estar en los Estados Unidos. Entonces utilizan esa forma para la deportación masiva hasta la fecha. Desde 1992, después de la firma de los acuerdos de paz, se da una deportación masiva desde los Estados Unidos hacia El Salvador, hacia todos los latinos que empiezan a deportar, ¿no? Y en toda esa trifulca me vengo yo también, pero yo me vengo solo, o sea, digo, bueno, ya estuvo de Estados Unidos, ya estuvo de vacil, de vagancia, y hoy pues mi país ya está en Normandía y me voy para mi país. Y saqué mi visa y todo, y me recuerdo que cuando pasé el aeropuerto, migración me dijo, hey, usted es un autodeportado. De que me quedé viendo así como, pues, ¿cómo autodeportado? O sea, ¿cuál es esa onda? Sí, que vos te autodeportaste. Entonces quedé con esa cuestión de autodeportado, entonces sí me deportaron, ¿verdad? Entonces encontramos que el país estaba totalmente fregado, sin pisto, después de en la posguerra, ¿verdad? Pero que también los jóvenes que habían quedado en El Salvador, que eran miles de jóvenes porque sus padres murieron en la guerra o habían emigrado hacia otro país, nos miraban como un modelo eficaz, como un modelo efectivo. Llegábamos pelones, con nuestros tatuajes muy olorosos, con nuevas vestimentas, oyendo música de la que nos gustaba. Nos paraba un policía y pues nos poníamos a pelear, no le teníamos miedo ni a un policía, porque había toda una recesión horrible de violencia, ¿no? Una cuestión
Entonces, estos jóvenes se comenzaron a vernos como un modelo o un prototipo de jóvenes nuevos, ¿verdad? Con un nuevo estilo, y comenzaron a querer imitar, como también querer meterse a la pandilla, ser parte de la pandilla. Y me recuerdo yo que eso fue algo muy, lo tengo tan presente de todos los jóvenes, y comenzamos a tener jóvenes que se empezaron como a dividir, ¿no? Los institutos nacionales se empezaron a hacer de una pandilla, y los institutos como escuelas privadas y otras cuestiones se empezaban a hacer de la otra pandilla. Entonces se empezaba a dividir. Entonces los pandilleros que fuimos de la 18 y la MS, comenzaron los jóvenes a querer meterse a esa situación nueva y así comenzar a sobrevivir, igual como nosotros aprendemos a sobrevivir en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces aprendieron todas las cualidades de un pandillero que sobrevive en un país, que no puede, que lo tipifican así como un terrorista ahora, ¿verdad? A todo esto llegamos entonces a hacer la organización y creamos 5 componentes de trabajo. En esos 5 componentes de trabajo empezamos a trabajar la educación, que creímos que era lo más importante, porque habíamos perdido la escuela. Todos nosotros ya no estudiábamos ni teníamos interés de estudiar, sino que de seguir en el Basil, pero sí entendimos que realmente la educación era muy importante para el proceso de rehabilitación y reinserción de jóvenes. Luego pensamos en la salud, ya que todos nosotros habíamos usado drogas, alcohol, violencia y diferentes cuestiones, necesitábamos tener una muy buena salud, que también no solamente carecíamos nosotros, sino que también el pueblo en general, porque las condiciones del país en ese momento no tenían una precariedad en la salud, tenían una precariedad en la escolaridad, pero también descubrimos que el gobierno, que el gobierno de Arena que había entrado, había accedido a programas de rehabilitación y reinserción en los exguerrilleros, y logramos ver esa acción, cómo los exguerrilleros comenzaron a su propia reinserción social, y entonces nos pareció muy factible también imitar esa situación para hacerlo para nosotros. Entonces pensamos también en el otro componente importante, que era el de la prevención, prevenir a los jóvenes con nuestras experiencias para que ellos entiendan la situación de la violencia y no lleguen a hacer o no lleguen a ser pandilleros. O sea, tener esa forma de educar a los jóvenes con nuestra experiencia para que no vayan a caer en lo mismo que nosotros caímos, ¿verdad? Con las pandillas. Entonces ese fue un componente muy importante. Luego de eso pensamos también en el VIH-Sida, porque también descubrimos que en la salud, ¿verdad?, que no teníamos, también había muchos jóvenes por el uso de drogas y alcohol, un alto índice de jóvenes con VIH-Sida. Entonces también logramos ver una red para podernos capacitar, entender y abrir los espacios para lo del VIH-Sida. Entonces se armó un componente solo sobre VIH-Sida. Y comenzamos también con el componente de microempresas. O sea, necesitamos educarnos, salud, conocer de VIH, hablar de prevención, y queríamos hablar sobre las microempresas. Queríamos hacer algo para que los jóvenes pudieran tener un acceso para poder vivir económicamente bien, ¿no? Capacitarlos en educación técnico-vocacional, capacitar gente en diferentes áreas para que pudiera tener comidas rápidas. Me recuerdo que tuvimos unos carritos donde hacíamos tortas mexicanas, ¿verdad? Era como un impulso para que los jóvenes pudieran también reinsertarse. Pero del otro lado tenemos también el acoso político, el acoso de la violencia de los gobiernos, ¿no? que todavía hasta la fecha han visto que hemos reinsertado, que hemos rehabilitado, que hemos logrado ser parte de la solución de un problema tan complejo como el de las pandillas, y aún así nos tipifican a nosotros como los ayudantes de los terroristas, ¿no? O sea, no se dan cuenta que realmente todo el problema se fecundó desde la situación política, social y económica que realmente tiene el país. Pues, o sea, tenemos un país, como ayer estaba oyendo, que México tiene alrededor de 12 millones de desempleados, ¿no?
pues El Salvador también anda por el 60% de 7 millones, pues somos 7 millones casi en El Salvador, casi 7 millones, y casi el 60% está desempleado. Una forma de sostenibilidad que tiene El Salvador ahorita económica son las remesas familiares de las familias que tenemos en los Estados Unidos que lograron pasar, pero que todavía tenemos un montón de problemas económicos, ¿verdad?, que no nos ayudan. Tenemos un gobierno corrupto, supuestamente un camarada ayer me estaba hablando sobre la corruptividad de los países y El Salvador sale primero, ¿verdad?, de otros países que están por ahí. Quiere decir que nosotros también estamos siendo afectados y al igual como ustedes están perdiendo jóvenes de universidades, ¿verdad?, también nosotros estamos perdiendo miles de jóvenes en esta situación donde no están tomando el interés, nadie está tomando interés sobre esto, ¿verdad? Y sabemos que México también padece el problema de las bandas y tienen problemas de bandas que también me interesaría trabajar y ver cómo está la situación de las bandas en México para poder dar también esa posible solución. Ustedes son un poco más abiertos en ese aspecto. Entonces, pues esa es mi ponencia más que todo, ¿no? Decirles que realmente sí se puede, lo estamos haciendo y que vamos a seguir luchando con foros como estos para que vayamos dándole una nueva situación a nuestros países tan corruptos, ¿no? Y a estos países que están sufriendo, ¿verdad?, toda esa cuestión de nuestros gobiernos que realmente vienen con una situación solo de impunidad y de represión y de todo eso. Les agradezco mucho y pasen muy buenas tardes.